Muy buenas tardes a todas las personas que hoy se conectan a las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. El día de hoy les damos la bienvenida a las personas que nos acompañan desde otras regiones, desde otros países, porque iniciamos el ciclo de conferencias Negativismo y Relacionismo y Relativismo en América Latina. El día de hoy vamos además a estar colombiana en lugares de América Latina. Esta transmisión se va a retransmitir por las redes de estas instituciones, así que a través de estas redes podrán ver esta conferencia. Como les decía, hoy iniciamos este ciclo de conferencias sobre negacionismo y relativismo en América Latina y el Caribe. Para poder lograr este espacio, hemos hecho alianza con Memoria Abierta de Argentina, también con la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y con la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, RESLAC. El día de hoy nos acompaña Verónica Torras desde Argentina, ella es directora de Memoria Abierta de Argentina, Carlos Beristain, comisionado de la Verdad de Colombia, y Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de España. Recuerden el Centro de Memoria de Bogotá. Ustedes pueden consultar nuestra agenda. Tenemos también Film Memoria el día sábado. Vamos a presentar la película peruana NN Sin Identidad. Y cada día tenemos una agenda, un conversatorio, una conferencia, un espacio de formación diferente. Así que buenas tardes para todas las personas que se conectan. Les recordamos que iniciamos el ciclo de conferencias sobre negacionismo y relativismo en América Latina y el Caribe con Memoria Abierta, la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y la Red de Sitios de Memoria Latinoamericanos y Caribeños, RESLAC. Así que buenas tardes, José Antequera, nuestro director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. Estamos esperando un segundito a que José se conecte. Creo que ya Hola, está Diana. aquí conectado. Diana, ¿cómo estás? José, tenías el micrófono apagado. Tenía el micrófono Bienvenido, apagado. buenas tardes. Nos pasa mucho en estos conversatorios, pero te estaba dando en No, primer lugar las gracias a ti y a todas las personas que se conectan en este momento, pues con las redes del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, pero además de las otras instituciones que estamos transmitiendo y convocándonos para poder realizar este ciclo de conversatorios. Que hemos logrado hacer, bien lo decías tú, con la alianza que ya existe entre los muchos lugares y sitios de memoria que trabajamos alrededor del mundo por la preservación, la construcción de la memoria histórica, por la lucha contra la impunidad también. Gracias a la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia, a la Red Latinoamericana de Sitios de Memoria y del Caribe, a Memoria Abierta, una institución que personalmente he admirado toda la vida y con la que me siento muy orgulloso de que podamos estar haciendo esta alianza también. A la Red Colombiana de Lugares de Memoria, hay muchos lugares de memoria en el país que están en este momento comprometidos pues con esta construcción y afortunadamente uno de ellos que también, digamos, viene avanzando institucionalmente, que es la Casa Museo de Memoria de Medellín, también está haciendo esta transmisión. Este ciclo de conversatorios que estamos iniciando hoy es producto de una preocupación que yo quiero hacer evidente y quiero explicitar. En Colombia tenemos una discusión muy grande a partir del hecho de que después de un esfuerzo realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica se ha abierto la discusión acerca de si el cambio de gobierno ha significado que esta misma institución reconozca o no el conflicto armado interno. Esa que es una discusión allí plasmada, digamos, en este lugar de memoria, ha sido una discusión que ha atravesado a los lugares de memoria de Bogotá, de Medellín, de otros lugares del país. Y también en esa misma preocupación, en esa misma discusión, hemos estado en general en muchos países. En Argentina ha ocurrido que después de tener un momento muy importante de protagonismo de las organizaciones y los movimientos sociales, de las instituciones memoriales,
También ha habido momentos en donde, a partir de los cambios gubernamentales, ha habido momentos en que se plantea que no hubo 30.000 desaparecidos. Esto mismo ha ocurrido también en España, en donde después de existir proyectos tan interesantes como el Memorial Democrático de Cataluña, por ejemplo, estos proyectos no han tenido continuidad. Se plantean versiones históricas después de estas convocatorias que desconocen el pasado de graves violaciones a los derechos humanos. Y este es un momento en el que evidentemente eso está, digamos, en boga, en discusión, en furor, y lo está en la medida en que todos sabemos, digamos, estos cambios gubernamentales que también han significado que apuestas de gobierno más conservadoras pues lleguen al poder en sus países, ha significado también que se abra este punto como un tema fundamental de la agenda pública. Así que desde el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación hemos querido plantear esta discusión, convocándonos para ello, y lo hemos querido hacer también intentando buscar soluciones y alternativas. Sabemos que este no es de ninguna manera un tema fácil, no tiene una sola respuesta, pero evidentemente encontrar soluciones alternativas, formas novedosas también de entender este asunto. Las discusiones sobre negacionismo planteadas en 1980 no son las mismas planteadas hoy en Internet, en medio de esta pandemia global. Y con toda esta suma de preocupaciones, pues nos hemos querido convocar. Y bien decía Diana, tenemos a 3 personas que han sido muy importantes en el trabajo por la memoria en América Latina, en España, en Europa. 3 personas de las más importantes, digamos, que han trabajado sobre este tema, de las más destacadas. Emilio Silva, en primer lugar, para mí es un honor saludarte, Emilio. Emilio es fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en España. Una labor que es muy importante. Ustedes saben, en España existen leyes de amnistía que incluso han significado que se sancione, se juzgue a quienes han intentado abrir estos expedientes por las desapariciones forzadas, que en ese país, aunque lo sepamos poco en Colombia, tienen unas cifras muy, muy altas. Emilio es sociólogo y es una persona que ha estado comprometida con el tema, con el trabajo por la memoria. Lo es en la medida también en que su abuelo es una de las víctimas del franquismo, y para mí pues es un honor poder presentarte, Emilio, y poder estar aquí en esta conversación. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, noches. Gracias, Emilio. Bueno, también está con nosotros Verónica Torras. Verónica es la directora de una de las instituciones más importantes que existe en América Latina para trabajar de memoria. Lo es porque ya viene marcando lo que en varios países de la región se ha venido construyendo en torno a estos temas. Memoria Abierta es una de las instituciones en donde más se han producido textos, visiones, conceptos, iniciativas que han sido muy inspiradoras para la región. Ella particularmente es una persona que desde el ámbito de la academia específicamente, y también desde la movilización, el activismo, pues evidentemente ha estado vinculada con la defensa de los derechos humanos en Argentina desde múltiples instituciones. Tiene una hoja de vida bastante larga para que yo la pueda leer aquí. La pueden encontrar abierta, donde se puede encontrar todo esa experiencia, y bueno, es muy maravilloso poder estar aquí contigo, Verónica. Buenas tardes también. Bueno, y por otro lado tenemos... Hola, perdón. sí, estamos... No, hola, perdón. Estamos complicados con el tema del micrófono. Bueno, Verónica, Hola, gracias. buenas tardes a todos. Gracias a vos. Gracias. Bueno, y también yo hace muchos años, quienes trabajábamos en la búsqueda de la verdad en Colombia, estudiábamos o asistíamos incluso a varias charlas con el profesor Carlos Martín Beristain, que venía con la experiencia de las comisiones de la verdad en otros lugares de la región, particularmente en Guatemala, y estudiábamos muchos sus textos acerca de la reparación y ese aspecto de la reparación, que es la reparación psicosocial. Estudiábamos varios de sus libros editados en Colombia, de sus planteamientos editados por varias de las instituciones y organizaciones gubernamentales aquí, y ahora que es comisionado por la verdad en Colombia, pues es muy bueno poder contar también, Carlos, contigo en esta charla. Muchas gracias. Gracias, José, un placer y bueno, un gusto estar con Verónica y con Emilio también en este diálogo, en este conversatorio. Saludos.
Bueno, la idea es que primero tengamos una intervención de parte de ustedes en la que podrán extenderse y profundizar y en la que en esta primera sesión del ciclo pues lo que queremos es explorar acerca de los conceptos fundamentales que lo motivan, que son los de negacionismo y relativismo. Incluimos la palabra relativismo porque también era evidente que cuando hablábamos de negacionismo en América Latina y en Europa no solamente estábamos hablando de expresiones que explícitamente pretenden decir que no existió el periodo de graves violaciones a los derechos humanos, que no existió el conflicto armado interno, que no existieron categorías de estas violaciones, incluso en Colombia hoy que no existieron, por ejemplo, las masacres, pero también de cómo el relativismo opera como una forma de negacionismo en la medida en que se relativizan, digamos, la experiencia histórica de los países o se banaliza. Yo quisiera preguntarles a ustedes, en primer lugar, que nos pudieran contar y extenderse sobre el concepto que desde su experiencia particular tienen sobre esta cuestión del negacionismo y el relativismo, y sobre todo, cuáles son, a partir de su experiencia, pues esas diferentes formas, discursos en los que han visto expresada particularmente la preocupación por estas cuestiones. Quisiera empezar preguntándole a Emilio. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar, porque si yo creo que un proceso de recuperación de la memoria es una gran conversación, ¿no? En la que se van sumando distintos tiempos y distintas voces. Y bueno, pues en este caso, hablando desde situaciones muy diferentes y en mi caso yo casi hablando desde el futuro, ¿no? Porque yo soy el nieto de una persona que desapareció hace 84 años, que fue identificada en una fosa en el año 2000, ahora se van a cumplir 20 años ahora en octubre de la primera exhumación científica de una fosa que hubo en España. Y incluso podríamos contar luego, Carlos y yo, cómo nos conocimos, porque creo que tiene mucho que ver con el concepto del negacionismo que a mí me preocupa, ¿no? Que no es el hecho de que alguien diga que esto no ocurrió, ¿no? Creo que hay formas de negacionismo infinitamente más agresivas e infinitamente más peligrosas. Y creo que una de ellas es el silencio. O sea, creo que el silencio es la mayor forma cuando el verdugo es el último que ha participado en la conversación, que a eso le suceda un silencio de las instituciones, de las organizaciones políticas, de los colectivos de derechos humanos, bueno, y de todos los agentes que deberían estar poniendo este pasado en el presente y exigiendo esos derechos, para mí es uno de los peores agentes, voy a decir así, tóxicos del negacionismo, ¿no? Y en España lo hemos vivido mucho durante 25 años. En nuestro Parlamento no se ha mencionado absolutamente nada que tuviera que ver con las más de 100.000 personas desaparecidas, ¿no? Y ahí voy a mi segunda preocupación de lo que serían formas de negacionismo, que es, digamos, exportar memoria e importar olvido, ¿no? Yo pertenezco al país que ha sido campeón del mundo en la aplicación de la justicia universal, ¿no? Porque aquí el arranque de los juicios en la Audiencia Nacional Española de Chile, de Argentina, de Guatemala, de Ruanda, del Tíbet, etcétera, etcétera, incluso del Sáhara, ¿no? Todo lo que ocurriera fuera de España era admitido a trámite e incluso generaba, digamos que, entusiasmo, incluso hasta en nuestro Tribunal Constitucional, cuando Pinochet es detenido en Londres, ¿no? Pero todo eso ha sido una estrategia del Estado español para negar que hubiera un problema por resolver, ¿no? Ningún presidente del gobierno en España, por ejemplo, se ha reunido jamás en el ejercicio de sus funciones con una víctima de la dictadura, en un acto público. En cambio, los podemos ver, si uno mira en Google, los podemos ver con los exiliados en México, con los exiliados en Argentina, con los niños de la guerra de salvación de España a la entonces Unión Soviética. Quiero decir, fuera de España han escenificado que todo estaba resuelto dentro, ¿no? Y en ese sentido están negando la existencia de un conflicto entre el olvido, el pasado, el presente y decenas y decenas de cunetas en este país que todavía no han participado en esta conversación, ¿no? Y en ese sentido también creo que una fosa es la metáfora perfecta de una boca, ¿no? Porque ahí es donde empieza a hablar. Yo
Yo soy periodista y encontré la fosa de mi abuelo por una casualidad. Yo estaba investigando para escribir una novela hace 20 años, que todavía no la he terminado, y entonces me puse allí a entrevistar gente mayor en el Bierzo, una zona del noroeste de España, donde era mi abuelo, y dio la casualidad de que di con un hombre que conocía dónde estaba la fosa, ¿no? Yo, bueno, no la iba buscando, algo estaba buscando, pero no la iba buscando directamente, ¿no? Y 10 años después de que se exhumara la fosa, pues hicimos un acto allí, pusimos una placa y a mí me salió una frase así, yo no suelo escribir nada de lo que digo, pero me salió una frase que hasta a mí me dejó un poco descolocado, pero que era una explicación de un bucle, ¿no? Yo ahí dije, aquí nació mi silencio y aquí se murió mi silencio, ¿no? Yo soy una persona educada para callar, para avergonzarme de pertenecer a la familia de un rojo, ¿no? Porque mi padre a veces me contaba algo de mi familia y yo tenía que callármelo fuera de casa, o sea, era una persona dentro, otra fuera, pero todo eso del dentro y el fuera formaba parte de una estrategia, ¿no? Que se puede elevar a nivel del Estado. O sea, España financia proyectos de recuperación de la memoria en montones de sitios, ¿no? Nosotros ahora mismo estamos exhumando una fosa a 62 kilómetros de Madrid, de 17 hombres que fueron a defender la democracia de este país para que mi familia no tuviera que pasar por 40 años de dictadura y por todo lo que les ocurrió, ¿no? Y lo estamos haciendo con la financiación de nuestros socios, con un grupo de voluntarios y con la ayuda de un sindicato de electricistas noruegos, que para mí explica perfectamente. Entonces, hay una forma de negación, que es salir fuera del país a decir que ya está todo resuelto, a decir que somos un ejemplo de reconciliación, ¿no? Cada vez que en América Latina ha caído un régimen que podía tener problemas con derechos humanos en el pasado, llegaba muy rápido la Fundación Telefónica con su macroexposición sobre la transición española, ¿no? Para ver si este era el camino a seguir, que es un camino precisamente de negar que aquí haya ocurrido algo que está pendiente, ¿no? Porque yo recuerdo en una exhumación en un pueblo que se llama La Bañeza, aquí encontramos a una mujer y tenía solo un pendiente. Entonces llamamos a la hermana, que vivía todavía, para decirle que habíamos encontrado el cuerpo. Llegó la hermana y llevaba el otro pendiente convertido en un colgante aquí, ¿no? Y esta mujer, María, la que estábamos exhumando, el día que la detuvieron y la asesinaron, tenía una irritación en la oreja y dejó uno de sus pendientes en la mesilla de una casa a la que nunca más volvió, ¿no? Pero a mí me encanta la palabra pendiente, porque significa todo lo que tenemos por resolver. Entonces, a mí el negacionismo de un fascista en España que dice esto no pasó, pues realmente me preocupa mucho menos que el silencio que está negando los hechos de quienes tenían que representarnos, ¿no? O de quienes tenían que ayudar a las víctimas. Y la otra pata, yo creo, del negacionismo, por lo menos utilizada intensamente por el Estado español, es la fabricación de ignorancia. O sea, España, desde que murió Franco, se ha convertido en una gran fábrica de ignorancia, ¿no? Los libros de texto escolares pues pasan, que es otra forma de negar el pasado escondiéndolo, ¿no? Pasan de puntillas, no hablan de la represión, no están los desaparecidos, no están las miles de mujeres que fueron violadas y a las que se les rapó el pelo y se las paseaba por sus pueblos bebiendo aceite de ricino para que se hicieran sus necesidades encima y humillarlas, no están los miles de torturados, no están los hijos de los perdedores de la guerra que no pudieron acceder en los años 50 a las vacunas de la poliomielitis porque solo eran para vencedores. Todo eso no está en las escuelas, ¿no? Y es la forma o el ejercicio que hace el Estado para negarlo. O sea, para decir que esto ya lo resolvimos en la transición. De hecho, así es como yo conocía a Carlos en el País Vasco, dando una charla con Francisco Echeverría, que es el forense que más exhumaciones ha hecho aquí, de fosas comunes, y él se acercó a nosotros con cara de sorpresa, bueno, pues sorprendido, porque en el fondo él había crecido como he crecido yo en esta especie de paraíso de la ignorancia, ¿no? Que es otra forma de negar el pasado. Por eso a mí, más que el hombre grotesco bueno, pues que puede decir que Franco no mató a nadie, quiero decir, bueno, ese hombre ya
de alguna manera se está descalificando a sí mismo. Quiero decir, depende también del poder que tenga, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una protesta a la televisión pública española porque el pasado domingo, Día Internacional de la Desaparición Forzada, de las víctimas de desaparición forzada, la televisión pública española hizo un reportaje, y ahí podría entrar en el relativismo, ¿no?, sobre los desaparecidos, y no mencionó a los desaparecidos en territorio español, ¿no?, que es otra forma de negar el problema. Y es más, incluso hablo del relativismo como un relativismo cultural. No es un problema de un país europeo como España, es un problema de, bueno, otras repúblicas que desordenadas, que no han sido capaces de gestionar de alguna manera, bueno, pues con rigor sus países, ¿no? Y por eso yo siempre en el acto, cuando hablaba de que la exportación esta de la reconciliación también es una forma de negar, o sea, cuando un político español dice ya nos reconciliamos en la transición y ya arreglamos todo, está negando todo lo que hay pendiente. Está negando que haya más de 100.000 civiles en fosas comunes en España, ¿no? Está negándolo todo con esa frase, ¿no? Incluso hoy mismo en España, por primera vez, un miembro de un gobierno de la dictadura franquista ha declarado, y lo ha hecho en el consulado argentino. O sea, vuelve a ser, somos esos campeones que hemos detenido a Pinochet en Londres, pero somos incapaces de abrir una rendija para que aparezca un poco de luz hacia la justicia para las víctimas de la dictadura, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa que genera un ambiente negacionista, y no tiene por qué ser enunciado, y es una mezcla entre el silencio y el paso del tiempo. Yo conozco familiares que, por dejar de hablar por miedo, porque de esto no se habla, de sus antepasados desaparecidos, cuando ha pasado tanto tiempo como ha pasado en España, hay una especie de sentimiento de fantasía casi, ¿no? De pérdida de la realidad, ¿no? De que uno casi no oye a nadie hablar de esa persona y tiene la sensación, porque a mí me lo ha contado algún familiar, casi de como si fuera un invento, ¿no?, de su imaginación, porque de pronto no ha dejado rastro y nadie lo menciona, ¿no? Entonces hay otro gran, y en eso España también es un país, una potencia mundial en la producción de silencio, ¿no? Y ese es el que yo creo que más daño ha hecho. Yo me puedo meter en la página del Congreso español, del Congreso de los Diputados, y tiene una herramienta donde yo le puedo escribir un término y esa herramienta me va a hacer una gráfica de todas las intervenciones que ha habido con esa palabra o expresión desde el año 77 hasta hoy, ¿no? Si yo meto víctimas del franquismo, víctimas de la dictadura franquista, pues desde el año 77 al año 2002, no voy a encontrar nada. Nada. O sea, había una realidad paralela, enterrada, que no estaba conversando, ¿no? Que aquí es lo que se llama el pacto de silencio, y que realmente nosotros, que somos los nietos de esos desaparecidos, pues sin darnos cuenta realmente de lo que estábamos haciendo casi, porque estábamos resolviendo problemas personales, entre comillas, ¿no?, por decirlo así, pues realmente estábamos rompiendo ese pacto, ¿no?, donde no fue solo la propia izquierda la que aprobó la amnistía, que hoy impide juzgar a un franquista, ¿no?, sino un montón de organizaciones de derechos humanos en España que durante años han vivido de cara a lo que pasaba en América Latina, en Asia, en África, como si aquí no pasara nada, ¿no? Entonces yo creo que eso me parece una forma de negar el pasado, porque en el fondo no enunciarlo o no denunciarlo es una forma de negarlo, y yo creo que es de las más graves, ¿no? Porque ahí hay toda una connivencia de una sociedad, que hay una película en España que se llama Mambrú se fue a la guerra, una película del año 36, es la historia de un topo. Los topos en España fueron personas que se pasaron años y años escondidas en un agujero en sus casas para no ser detenidas, ¿no? En España hubo un alcalde cerca de Madrid que estuvo desde 1936 hasta 1977.
enterrado en un agujero. O sea, 40 años viviendo en un agujero. Y en esta película, cuando la familia que ha fingido que este hombre había muerto, que era un alcalde republicano, se entera de que van a dar unas pensiones a las viudas, justo en el momento que este hombre está preparándose para salir a la luz y decirle a su pueblo que él no murió, que ha sido una mentira para sobrevivir, en ese momento su hija se entera de que le van a dar una pensión a su madre y esconde a su padre en el agujero, ¿no? Y hay una escena brutal en la que la hija está firmando la compra con esa pensión que le van a dar a la madre por ocultar a su padre de un montón de bienes y servicios, ¿no? Entonces, en España hubo dos elementos en los años 80, que además es cuando nosotros empezamos a mover eso de enseñar por el mundo nuestra reconciliación sin sangre, y eso que en la transición española murieron casi 600 personas por violencia política en 5 años, pero aquí le llaman transición sin sangre. Hay dos cosas que hicieron eso, ¿no? Una es el miedo, que es el gran aliado también del negacionismo, porque al negacionista hay que cuestionarlo, pero para cuestionarlo no hay que tener miedo. Entonces, una fue el intento de golpe de Estado que hubo en España en el 81, del que uno puede encontrar muy poca literatura sobre sus efectos psicosociales, pero que fue el gran candado de la impunidad, ¿no? Que es, vamos a, como en el perro de Pavlov, vamos a terminar de asustar a las víctimas para que se mueran en silencio, ¿no? Y participen de toda esta negación colectiva de que el franquismo cometió violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, a mí, ahora en España se está pensando en regular la apología del franquismo y algunas cosas así. A mí me cuesta poner límites a la expresión, o sea, el límite exacto, ¿no? Donde no estemos vulnerando la libertad de expresión. Creo que el negacionismo es más grave, pero también creo que depende de quién lo ejerza, ¿no? Porque no es lo mismo si lo ejerce un ignorante que alguien formado que conoce perfectamente lo que está negando, ¿no? Y sabe conscientemente qué es lo que está haciendo. Entonces, aquí en España quieren bueno, pues hacer delito la apología del franquismo, mientras tenemos una fundación que se llama la Fundación Francisco Franco, y que si un español le dona dinero, desgrava el 72% de que le donen sus impuestos. Y es una fundación encargada de alabar al dictador. Entonces, también eso es otra forma de negacionismo, porque en un país va a ser delito hablar bien de Franco y no ha sido delito ninguno de los crímenes de Franco, ¿no? Son formas de querer hacer algo de política de memoria, pero realmente no querer poner el problema encima de la mesa, ¿no? Así es. Uf. Qué relato tan impresionante, a mí me parece. Ya revelas varias cosas, evidentemente en el título hubiéramos podido adicionar muchas palabras a negacionismo, relativismo, silenciamiento explícito, política de la ignorancia. Verónica, ¿cómo ha sido desde tu experiencia esta definición, esta construcción del concepto de negacionismo y de las diferentes formas en que se manifiesta en tu contexto? Bueno, mi contexto, en realidad, o el contexto al que quería referirme es más bien el contexto regional, digamos, más que solamente el de Argentina. Y quería empezar recordando que en octubre de 2017, en el marco de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños, presentamos un documento de diagnóstico sobre la situación de los sitios de memoria a nivel regional ante la que era en ese momento la Unidad de Memoria, Verdad y Justicia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en ese momento mencionábamos como RESLAC la preocupación por un proceso creciente de circulación de discursos públicos, de violencia simbólica, de odio, que en distintas variantes empezaban a incorporar componentes intolerantes, antidemocráticos, relativistas.
esto como algo que veíamos expandirse a nivel regional. Y bueno, estamos 2 años y medio después de realizado como ese primer señalamiento como red en relación con este tema, en una situación todavía más crítica, más extendida y aumentada también en sentido no solo cuantitativo, sino cualitativo, ¿no?, del fenómeno. Y bueno, creo que eso explica, como vos dijiste al principio, este ciclo de conversaciones, entre otras cosas, que bueno, nuestra propuesta justamente tiene que ver con poder, como decía Emilio, tener una conversación colectiva que nos permita también orientar mejor nuestras acciones y nuestras intervenciones frente a este fenómeno. Y por ahí un poco me parece, haciendo un camino que en algún sentido es a la inversa de lo que planteaba Emilio, a mí me da la impresión de que quería empezar como remitiéndome para tratar de entender un poco las coordenadas, no sé si de aparición, pero por lo menos de profundización de este fenómeno en estos últimos años a nivel regional, remitirme un poco al umbral de los últimos 30 años o poco más en la región, digamos desde los 80 hasta entrado los 2000, cuando la mayoría de los países de América Latina y del Caribe atravesamos procesos o de transición de dictaduras a democracias o procesos de paz, con mayor o menor intervención de la comunidad internacional, y en el marco de esos procesos fuimos desarrollando mecanismos de elaboración de los denominados pasados traumáticos, pasados recientes, como mediante esquemas que fueron combinando, me parece, por un lado, el reconocimiento de las responsabilidades estatales, fundamentalmente, en los procesos represivos internos, y por otro lado, el establecimiento de diferentes dispositivos de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición. Esos procesos que fueron empujados en todos los casos por organizaciones de víctimas, por organizaciones de derechos humanos, por organizaciones de la sociedad civil en los diferentes países, no fueron homogéneos, tampoco fueron estrictamente simultáneos, ni lineales, pero, digamos, con avances y retrocesos, con distintos alcances, con consolidaciones más o menos intensivas en términos institucionales. Creo que sí fueron configurando una especie de ciclo, una especie de boom, casi diría yo, de la memoria en nuestra región, que estuvo asociado en buena medida a estos procesos, que los alimentó, por un lado, pero que se nutrió también de ellos para consolidarse. Y digo que esta irrupción, me parece, del negacionismo y del relativismo, a la que hace referencia este encuentro, se relaciona para mí con este periodo previo, porque en gran medida creo que estamos viviendo un ciclo negacionista o relativista que es un intento de desmontaje de esa acumulación conseguida a nivel regional después de varios años de lucha, de haber conseguido muchos logros también, con participación de las sociedades, de los gobiernos, de los diferentes niveles del Estado, de diferentes jurisdicciones también a nivel estatal en los diferentes países. Creo que hay un intento por producir un desmontaje de este proceso. Y bueno, así como creo que los avances en materia de memoria, verdad y justicia, reparación que tuvimos, por más modestos que hayan sido en algunos lugares, o más modestos que nos parezcan hoy desde una perspectiva emancipatoria más ambiciosa, creo que parte de estos procesos son los que están siendo confrontados hoy en todas sus dimensiones, ¿no? Y
y bueno, así como los avances en estas materias me parece que se acompañaron de un proceso de expectativa y de legitimidad en relación con los procesos democráticos, con los acuerdos de paz, con las institucionalidades que fueron creando en los diferentes países los acuerdos de paz. Este nuevo ciclo, este nuevo tiempo, con una incidencia importante o significativa, digamos, de negacionismo y relativismo, se acompaña, me parece, de un proceso creciente de militarización, de derechización de los gobiernos de la región, de una debilidad y deslegitimación fuerte de las democracias, de una desarticulación muy importante también del proceso de integración política a nivel regional, de una profundización de la desigualdad en nuestra región y, por si fuera poco, de una crisis también del sistema internacional y regional de derechos humanos. Entonces me parece que junto con el negacionismo y el relativismo estamos en realidad siendo testigos de la aparición también de otros fenómenos, ¿no? Concomitantes, me parece, y de la confluencia de expresiones negacionistas y relativistas en relación con el pasado reciente, junto con la aparición también de fuertes narrativas antiderechos vinculadas en general con los conflictos del presente, con los actores, digamos, más significativos de los conflictos del presente. Esto por un lado me parecía, para señalar. Por otro lado, en relación con identificar cuáles han sido las variables en las que se ha presentado el negacionismo y el relativismo, particularmente en nuestra región, en esta coyuntura histórica, efectivamente creo que es una combinación, ¿no?, la que tenemos que señalar. Hay hechos que tienen que ver con negación lisa y llana de los hechos de violación, de graves violaciones a los derechos humanos. Hay negación del carácter sistemático, fundamentalmente de la violencia estatal. Hay negación o minimización de las responsabilidades estatales. Hay relativización de la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas, hay una relativización del número de víctimas, hay un proceso de descalificación de las instituciones de lo que podríamos, o de lo que se ha denominado proceso de justicia transicional. La mayoría de nuestros países tuvieron comisiones de verdad, tuvieron instancias o políticas públicas de reparación, en algunos casos avanzaron un poco más con políticas públicas de memoria, en algunos casos avanzaron con procesos judiciales. En general, durante estos últimos años hemos visto también de manera más fuerte un proceso de descalificación tanto de las instituciones de la justicia transicional como de los procesos judiciales, ¿no?, que han sido señalados como procesos de venganza o denominados, bueno, más en línea como la justicia de los vencedores o la justicia de los vencidos, de acuerdo a quien lo plantee, ¿no? Pero, y por otro lado, me parece importante llamar la atención sobre el hecho de que junto con todos estos fenómenos de negación, relativización, descalificación, aparecen también otras estrategias que pueden parecer en principio contradictorias. Vos señalabas algo de esto, creo, en el inicio de la presentación, y son estrategias vinculadas a la reivindicación de los pasados autoritarios. Y son estrategias vinculadas a la construcción de narrativas heroicas respecto de los protagonistas de esos pasados autoritarios, de los perpetradores de las violaciones a los derechos humanos, que en algunos casos los ubica como héroes, en otros casos los coloca en posición de víctimas. Esto es algo que también se ha presentado de manera concomitante en diferentes países de nuestra región en estos últimos años. Entonces yo por ahí, para cerrar esta parte de la intervención, quería como dejar planteadas algunas preguntas o algunas provocaciones que también son preguntas de las que nos hemos estado haciendo en la conversación que venimos teniendo también en el marco de la red de sitios de memoria latinoamericanos y caribeños.
por un lado, y sobre esto conversábamos un poco en otro conversatorio que tuvimos hace poco, que compartimos con vos, José, en Colombia, nos preguntamos qué es lo que niega estrictamente el negacionismo en nuestra región, ¿no? Decíamos, bueno, niega el crimen, niega el carácter político del crimen, decías vos, me acuerdo en ese conversatorio. O sea, me parece que estas son parte de las preguntas también que nos hacemos. Creo que es importante en este sentido pensar también la práctica de la desaparición en nuestra región en clave negacionista, pensarla como una práctica de negacionismo extremo, que conduce al borramiento del otro, pero que tiene también impactos en términos de lo discursivo, esto mismo que refería Emilio recién, ¿no? Respecto de las formas de la desaparición social también, ¿no? Decimos, el negacionismo en nuestra región niega el crimen, pero reivindica las motivaciones. Muchas veces aparece reivindicando las motivaciones de este crimen. Niega el crimen, pero honra a los criminales, ¿no? Entonces, acá hay también, me parece, un deslizamiento, un desplazamiento, que también creo que es un fenómeno que se viene dando, sobre todo en los últimos años en la región, que es esta sensación como de una especie de negacionismo un poco exhibicionista, donde el crimen está negado, pero la hazaña aparece reivindicada, y más que un proceso de negación, se va produciendo como un desplazamiento creciente en el discurso público hacia una especie de autoafirmación y de reivindicación, ¿no? Del crimen e incluso de la destrucción. Y dejar planteada por ahí dos cuestiones más, una que tiene que ver con la relación entre negacionismo y repetición. Creo que también es algo que nosotros como sitios de memoria venimos como pensando mucho, o sea, en qué medida el negacionismo habilita, favorece procesos de repetición, en qué medida es una anticipación de procesos de repetición, en qué medida es una consumación de la repetición por medios discursivos. Creo que esta sensación que en muchos países, muchas de las compañeras y compañeros que luchan desde los espacios de memoria están teniendo, una sensación de estar repitiendo en este momento otros momentos, de estar entrando en un proceso no solo de negacionismo, sino también de repetición, como dos fenómenos que aparecen juntos. Y lo último, tal vez no sé si lo vamos a dejar para el final, pero que tenía que ver más con, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿De qué modo el ejercicio de la memoria tal como lo entendemos y como lo ejercemos desde la red tiene algo para decir o algo para hacer también en esta coyuntura, ¿no? O sea, ¿en qué medida el ejercicio activo de la memoria, o la memoria entendida como práctica política resistente también, puede poner un límite a estos retornos, o puede poner, aunque sea un límite, a las formas en las que se retorna, ¿no? En este punto creo que sobre todo para las organizaciones de América Latina y el Caribe, que han sido muy activas en el proceso de reconstrucción de la verdad de lo sucedido, que frente al secreto, frente al silencio, frente a la negativa oficial de los perpetradores, hicieron un trabajo muy importante de reconstrucción de la verdad, al que después en algunos momentos, en algunos periodos, se sumó también el Estado. Creo que sigue siendo clave en este momento sostener ese esfuerzo, ¿no? Y que algunos actores tienen un rol como especialmente significativo, las organizaciones de víctimas, los espacios de memoria, las universidades, los sindicatos, el Poder Judicial, las instituciones vinculadas a la investigación de estos temas. Creo que es muy importante que sigamos ejerciendo esta responsabilidad fundamental que nos toca de delimitar la mentira política, de delimitar el negacionismo y el relativismo en nuestra región. Y bueno, creo por otro lado que no hay verdad ni memoria que pueda ser establecida ni estabilizada para siempre.
que la verdad que con tanto esfuerzo social se construye, también tiene que ser sostenida después con la lucha, en la lucha política, y el esfuerzo no se termina, y tal vez no habría verdad tampoco sin ese esfuerzo, ¿no? Que es necesario para develar la verdad primero y para sostenerla después. Así que creo que también parte de nuestro lugar es sostener ese esfuerzo y al mismo tiempo renovarlo en sus lenguajes, intentando interpelar cada vez más a las nuevas generaciones e intentando conectarnos también con los problemas de violaciones a los derechos humanos del presente. Muchas gracias, Verónica. Carlos, el negacionismo y sus diferentes manifestaciones, de acuerdo a tu visión. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, yo creo que por complementar algunas reflexiones, también poner algunos puntos para la discusión después, ¿no? En realidad el negacionismo empieza con la propia imposición de la situación de violencia, ¿no? La impunidad de los hechos impone una versión de la historia, ¿no? En la que las cosas no se pueden discutir, ¿no? En la que no hay investigación, no hay justicia, ¿no? Y ese es el primer paso, digamos, del negacionismo. No empieza en el después, el negacionismo, ¿no? No empieza cuando años después se tratan de hacer esfuerzos y hay gente que niega las cosas. No, empieza en el mismo momento de muchos hechos en los cuales el peso de esa violencia se impone a toda una sociedad y se impide siquiera hablar a través del miedo o a través de la impunidad y la falta de acciones de justicia que señalen que eso pasó, ¿no? Y hay un negacionismo de los hechos, hay un negacionismo de las responsabilidades, y todo eso obviamente niega lo fundamental de las víctimas, ¿no? Niega la humanidad de la gente a través de la criminalización o a través del ocultamiento de la inexistencia, ¿no? Y estamos hablando de cosas que, como bien señalaban Emilio y Verónica, son conquistas frágiles, ¿no? Las cosas que hemos ido avanzando, El caso colombiano es un ejemplo, ¿no? El Centro de Memoria Histórica es un ejemplo, ¿no? De cómo estamos hablando de conquistas frágiles, ¿no? Que uno diría, bueno, esto ya está demostrado, entre comillas, ¿no? Pero sin embargo hay fuerzas que tratan de echar la película para atrás, ¿no? De como que volver a cuestionar que eso no existe. Hay un negacionismo, si quieres, duro, que está de moda de nuevo, ¿no? Es el negacionismo de Bolsonaro, a veces, digamos, no solamente con el discurso, con el nombramiento de un general que niega los crímenes de la dictadura como ministro, ¿no? Hay un negacionismo por la vía de los hechos, ¿no? De la imposición de esas relaciones asimétricas de poder que tratan de imponer una versión de la historia, ¿no? Pero también hay un negacionismo convirtiendo la verdad en una opinión, ¿no? En una opinión más, que es más sutil, de esos mecanismos que Emilio decía antes, más sutiles, ¿no? Que no son, digamos, no es... yo fui parte de una comisión en México que investigó el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, de los estudiantes de Guerrero, ¿no? Y ahí nosotros demostramos que esos jóvenes no habían sido quemados en una pira infernal, no habían sido... no estaban infiltrados por el narcotráfico ni fueron confundidos por narcotraficantes, sino que en ese operativo intervino mucha más gente, incluyendo fuerzas de diferentes policías, incluyendo el ejército. Y cuando publicamos un informe, la respuesta del gobierno fue tratar de negar los hechos, y la respuesta de muchos medios que nos entrevistaban era, bueno, ¿ustedes opinan qué? ¿No? Ustedes opinan que los jóvenes no fueron quemados en el basurero de Cocula. Y bueno, nosotros no opinamos que, ¿no? Ahí tiene el análisis, ahí tiene las herramientas forenses, ahí tiene el estudio sobre fuego que muestra que ese incendio no sucedió, ¿no? Entonces hay un intento de convertir la verdad en una opinión más, ¿no? Y eso es digamos, esa visión relativista que es muy dura, que parece más light, ¿no? Que no es el discurso duro de la extrema derecha nazi, ¿no? Pero que dice que no, que el invento del holocausto pues es un invento de los judíos, ¿no? Pero que tiene una capacidad de representación de la realidad. Si uno ve el caso colombiano, ¿no? A diferencia tal vez de otros países, ¿no? ¿Qué pasó cuando se presentó el informe de la Comisión de la Verdad de Guatemala?
el año 99, 25 de febrero del año 99, ese informe determinó que en varios lugares del país se habían cometido actos de genocidio contra la población indígena, ¿no? Contra los achí, contra los quiché, bueno, en varias regiones del país. Y el presidente del gobierno, Álvaro Arzú, que fue el presidente que firmó la paz, se negó a recoger el informe de la comisión de las manos de Christian Toumusat, porque rechazaba las conclusiones de la comisión de que se había cometido genocidio. Y no la rechazaba en base a un análisis de los hechos o de los casos que se planteaban, la rechazaba sin más, ¿no? Porque no estaba dispuesto a admitir, digamos, esa verdad, ¿no? Y no entraba en la discusión de la verdad, simplemente rechazaba, digamos, esa verdad. Entonces, hay un negacionismo, digamos, de quien tiene el poder de imponer una versión de la historia o de representación de una realidad. Si uno ve el caso colombiano, hay un negacionismo más sutil, ¿no? En el caso colombiano, que es el negacionismo del etiquetaje social, ¿no? Podríamos llamar, ¿no? Que es un negacionismo, es como las guerras de Angola o Mozambique o Guinea-Bissau en África, no fue una guerra colonial de Portugal, era una guerra de ultramar, ¿no? Entonces tú les cambias a las cosas por su nombre, ¿no? Le cambias el nombre y cambia el carácter de la situación, ¿no? Entonces esta forma de etiquetaje en países con una fuerte retórica, como el caso colombiano, a diferencia de Guatemala o El Salvador, en que las cosas han sido mucho más de imposición pura y dura, ¿no? O en el caso español, que ha sido más como la imposición en la práctica de una política a través también del miedo durante muchos años, ¿no? Porque uno tiene la impresión de que en España las cuestiones empezaron a realizarse de memoria histórica, etcétera, empezaron a realizarse pues con Emilio y con otra gente así muy valiente que a finales de los años 90 empezó con acciones muy significativas de las exhumaciones, etcétera, sobre esto, pero cuando uno habla con los historiadores te cuentan que no, que inmediatamente en el proceso de la transición política se empezaron a hacer muchas cosas, pero que de un día en adelante todas esas cosas se dejaron de hacer, ¿no? Y ese día fue el 23 de febrero del año 81, el golpe de Estado de Tejero. De ahí en adelante, todas las acciones de memoria que se habían hecho antes, ¿no? En ese intento de enfrentar ese ocultamiento que se había producido durante el franquismo, de ahí en adelante no se volvió a hacer nada de eso hasta finales de los años 90. Entonces no es un problema de la reconciliación versión rosa, es un problema de la imposición del miedo, ¿no? en las acciones que tienen que ver con toda esa cuestión, ¿no? Entonces creo que es ese negacionismo que convierte la verdad en una opinión, en una versión más de la historia, ¿no? Y todo se convierte en versiones. Ese negacionismo basado en el etiquetaje social, ¿no? De cambiarle las palabras a las cosas, ¿no? Y convertir entonces las ejecuciones extrajudiciales en Colombia pues son falsos positivos, ¿no? O los secuestrados en México son los levantados, ¿no? Es decir, le cambiamos a las cosas y le quitamos la carga que tiene de crítica moral, de crítica ética, ¿no? De crisis de derechos humanos asociada a determinados hechos y se convierten en hechos más asimilables, ¿no? Hay un negacionismo también, yo creo que de memorias defensivas, ¿no? Pues yo trabajo un poco en Bosnia con Mujeres de Negro, una organización de mujeres serbias, croatas, que trabajaron con las mujeres de Bosnia en Srebrenica, una de las pocas organizaciones serbias trabajando en Bosnia, ¿no? Pues si tú vas a Srebrenica tiene allí, digamos, el memorial de los muertos de la masacre de Srebrenica, de ese genocidio, tiene 8.000 y pico de tumbas, ¿no? Y ese Srebrenica está en la República de Spasska, que es la República Serbia de Bosnia-Herzegovina, ¿no? Y si tú sales de la valla del memorial, en Srebrenica pueblo, la población, en el pueblo, se niega el genocidio de Srebrenica. Y ahí está el memorial, ¿no? Ahí están las tumbas, ahí están los muertos, ¿no? Entonces no es un problema de no ver las cosas, ¿no? Es un problema de negar las cosas, de convertir, digamos, eso en una trama urdida por el Tribunal de la Haya, ¿no? O por un enemigo externo y cumple también una función social de no mirarse en el espejo,
¿no? De no mirarse en un espejo que te permita tener conciencia de lo que ha sucedido, de los errores de lo que ha sucedido. La gente, yo fui una vez al Centro de Derecho Internacional Humanitario de Serbia, en Belgrado, y no había nadie. Y ahí tenías el gran archivo del Tribunal de la ex Yugoslavia de La Haya, todo el archivo estaba allí. Y ahí no tenías 30 o 40 doctorandos haciendo sus tesis o estudiantes estudiando las declaraciones. No había nadie, ¿no? Y eso te muestra la imposición del silencio y la falsificación de una historia, ¿no? Yo estudié, bueno, que hay momentos históricos en los cuales eso es mucho más evidente y más flagrante. No estamos, bueno, hasta ahora no estábamos en momentos en que eso era tan evidente, ¿no? Yo estudié en una escuela franquista en la que la historia terminaba en 1808, ¿no? De 1808, ¿no? Digamos, la expulsión, vamos a decir, de los franceses, de la batalla, la historia pasaba a 1936, ¿no? Se borró, digamos, un siglo y pico de la historia, no existía, y luego lo que existía era Franco, ¿no? El franquismo, ¿no? O sea, borrar toda una parte de la historia. Colombia ha vivido momentos históricos en los cuales la historia ni siquiera se ha estudiado en la escuela, ¿no? Hay una imposición y una incapacidad de aprender de esos elementos de la historia. Hay muchos mecanismos de ese negacionismo que están bastante estudiados, ¿no? Yo qué sé, manipular las asociaciones de los hechos, ¿no? En Estados Unidos, Hiroshima y Nagasaki se ha visto muchas veces como una respuesta al bombardeo de Pearl Harbor, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Pero se manipulan las asociaciones de los hechos, ¿no? O se culpa al enemigo. Bueno, mi abuela, mi mamá, sobrevivió al bombardeo de Guernica durante 40 años. Guernica había sido bombardeada por la Luftwaffe, ¿no? Esa fue la imposición de la historia. Fue bombardeada por el Ejército Rojo, ¿no? No por la Luftwaffe, que había sido bombardeada en realidad, ¿no? Todo eso se borró de un plumazo, ¿no? O se tiende a responsabilizar de las circunstancias, ¿no? Los indígenas en América Latina tras la conquista no murieron debido a la conquista, sino murieron por enfermedades y por otras cuestiones, ¿no? Entonces se responsabiliza las circunstancias o se atribuye la responsabilidad genérica, pues era la guerra, ¿no? Todos esos elementos son formas de ese negacionismo que trata de ocultar la existencia de los hechos, la responsabilidad de los autores o la dignidad y la identidad incluso de las propias víctimas, ¿no? Y creo que estamos en un tiempo, además, en el que hemos llegado a un punto en el que hay una esperanza, digamos, que John Berger, un escritor muy, muy querido, que señalaba, ¿no? La esperanza de que nombrar lo intolerable conlleve a la acción. Estamos en un tiempo en el que nombrar lo intolerable está a punto de no sacudir la conciencia, de no llevar a la acción, ¿no? Que es el negacionismo al final, ¿qué importa? ¿No? Ni siquiera de que hay otras versiones de la realidad. Al final, ¿qué importa? En la época de Trump, ¿no? Cuando tú puedes acusar a la gente, al migrante mexicano de terrorista y no pasa nada, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Al final, para mí, creo que uno de los mecanismos clave que impone ese negacionismo es la impunidad, ¿no? Porque si tú puedes negar, tú puedes acusar, tú puedes criminalizar y no pasa nada, ¿no? Pues todo eso van a ser mecanismos que van a ser utilizados, obviamente, pues, de una manera mucho más amplia para negar esa realidad. Y para mí estamos en ese punto, ¿no? En el punto en el que esas cosas parece que ya no son importantes, no pasa nada. Ni siquiera es una negación de que no, eso no pasó. No, sí pasó. ¿Y qué? ¿Y qué sí pasó? ¿Y qué? ¿No? Y eso atenta contra la conciencia más profunda de la humanidad, ¿no? Y creo que lo que necesitamos es encontrar maneras también, digo, hablando un poco con la gente ahí de Bosnia, ¿no? Con los maestros, ¿no? ¿Qué es lo que les ha ayudado a luchar contra ese negacionismo? Pues una mezcla de varias cosas, ¿no? Una mezcla primero de
de sentencias, ¿no? De hechos, ¿no? De cosas probadas, de hechos probados, ¿no? Y creo que esas verdades duras siguen siendo muy importantes. Si uno piensa en el caso colombiano, para la Comisión de la Verdad es muy importante también tener cuáles son esas verdades duras, ¿no? Incuestionables. Claro que las van a cuestionar, sí, pero hay que construirlas, ¿no? Nosotros hicimos ese trabajo que hicimos en México con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, publicamos 2 informes. Pues se trató de tergiversar la historia, no se nos dejó seguir con ese trabajo, pero 5 años después, la nueva comisión que se ha creado, el nuevo gobierno que llegó, la nueva comisión que se ha creado, la nueva fiscalía que está investigando, está partiendo de las cosas que nosotros dejamos. Entonces ahí hay elementos también de que, independientemente de los tiempos políticos, esa construcción de esas verdades duras es importante, ¿no? No es cualquier cosa, eso es importante independientemente de que haya un contexto no favorable en un determinado momento. Son cosas que tienen un impacto más allá. Si uno ve el caso argentino, bueno, también depende de las estrategias para asimilar la verdad. La verdad no se asimila porque se publique o porque sea verdadera, ¿no? Se publica si hay un trabajo de asimilación y de incidencia política con ello, ¿no? El informe Nunca Más de Argentina pues fue un bestseller durante muchos años, ¿no? Fue el libro más vendido en Argentina durante muchos años de su difusión de la acción. La Comisión de la Verdad de El Salvador, en el otro extremo, publicó un informe que se llama De la locura a la esperanza, que nunca fue publicado en El Salvador, ¿no? Porque una amnistía que se decretó 5 días después de la presentación del informe de la Comisión borró por completo el impacto de la comisión. O sea, la impunidad que vino después borró por completo el impacto de la propia verdad, ¿no? Y obviamente, en ese caso, ni el FMLN, ni el aparato del Estado, ni Arena tenían ningún interés en empujar, digamos, en una dimensión más transformadora eso. La cuestión está cuál es el sujeto también que empuja en esa dirección, ¿no? En Chile la transición política se tardó de cerrar varias veces, ¿no? Y si no se cerró fue por el empuje de las organizaciones de víctimas. En Argentina, pues probablemente no hubiera habido la crisis política que hubo en términos de memoria si las Madres de Plaza de Mayo no hubiera seguido dando vueltas todas las semanas a la plaza y mostrando una realidad que era negada, ¿no? Videla llegó a decir que son los desaparecidos, están vivos ni están muertos, no son nada, y sin embargo esas madres fueron las que mostraron, y las abuelas fueron las que mostraron con su movilización semanal, ¿no? Y con su capacidad de incidencia, que esa era una realidad negada que estaba presente allá, ¿no? Y eso, en un momento, para mí, llevó a una situación de crisis. Estamos hablando de contextos que también necesitan situaciones de crisis para que esa verdad se asimile, ¿no? Porque si no, la verdad no se asimila, ¿no? Y bueno, eso son como reflexiones. Creo que en el caso de los jóvenes de Bosnia, para volver un poco a terminar el ejemplo que estaba, una era las sentencias y los hechos fácticos, ¿no? Y otra era el testimonio de las víctimas, ¿no? Lo que te dice las otras víctimas, lo que te dice la gente, las víctimas, el rostro humano de esa historia, ¿no? Con el cual te identificas o con el cual te puedes identificar. Nosotros hicimos en el caso del País Vasco, en un contexto también de negación en la época, vamos a decir, después del periodo último del franquismo, pero también de la transición, de las víctimas de ETA, de las víctimas del GAL o de las víctimas de la policía, de toda esa época. Y lo que había también, y eso también es importante para el caso colombiano, es un negacionismo basado en la polarización o en la imposición de una verdad que no puedes admitir, porque si admites esa verdad tendrías que replantear tus propios mecanismos, tus propios planteamientos, ¿no? Si no puedes admitir que ETA cometió atrocidades contra la población, no puedes cambiar tu chip sobre cómo veías eso, o si no puedes o si no puedes admitir que la democracia torturó a mucha gente, ¿no? Al final, para negar, o sea, niegas la tortura con tal de que el esquema que te has creado de eso no sea intocable, ¿no? Y creo que esos mecanismos cada vez se usan más, no son espontáneos, cada vez se usan más, tienen una intencionalidad y implican esa imposición de una versión de la historia. Nosotros, para terminar el ejemplo, en el caso del País Vasco, hicimos todo un trabajo entre víctimas diferentes, ¿no? Víctimas distintas, víctimas, entre comillas, de los dos lados, ¿no? Víctimas de ETA, víctimas del GAL, víctimas de la policía, y el ejercicio más potente de todo ese encuentro que hicimos durante varios años, el ejercicio más potente fue cuando una víctima de, entre comillas, un lado le contaba a la víctima del otro lo que le había pasado,
Y de repente una víctima de ETA veía que la víctima del GAL, o sea, de la extrema derecha, de la policía en sus horas de noche, en operativos clandestinos, ¿no? Sectores de ciertos sectores de esos cuerpos, de repente las experiencias eran bastante similares, ¿no? Y de repente los estereotipos que uno tiene sobre el otro y el otro sobre uno se caen. Y la gente empezó a decir, bueno, nosotros estamos en el mismo lado del conflicto, y eso despolarizó las actitudes frente a la verdad, frente a la memoria, ¿no? Porque hay un contexto también de polarización, los contextos de fuerte polarización social, también importante en el caso colombiano. Lo importante no es lo que se dice, sino quién lo dice. No se juzga sobre lo que se dice, ¿no? Las preguntas tipificantes, decía Martín Baró, sustituyen a las preguntas de contenido. ¿De qué lado estás? Sustituye a qué dices. Entonces ya no se discute qué dices, sino de qué lado estás. Y si tú no te pones en un lado, te ponen. Entonces ya no se discute de los hechos, de lo fáctico, de si esto pasó o no pasó, sino si lo que tú dices es algo que viene de un lado y automáticamente es descalificado. Y si tú no asumes el discurso antiterrorista de Bush en la guerra de Irak, pues te conviertes en alguien que es aliado del terrorismo, estás al otro lado, ¿no? Y pues todos mis amigos en Estados Unidos se convirtieron en eso de repente, ¿no? Entonces todos estos otros mecanismos trabajan de una forma más sutil, son utilizados de una forma intencional, ¿no? Incluyen también una representación de la realidad, un uso de medios de comunicación para representar una realidad que no es solamente ya la imposición pura y dura del negacionismo a través del terror, sino a través de formas de representación de la realidad que terminan imponiendo pues, esa versión de la historia, ¿no? Que no responde ni a los hechos, ni a la dignidad de las víctimas, ni asume las responsabilidades y, sobre todo, no lleva a tomar decisiones sobre lo que hay que transformar, ¿no? Porque el problema de ese negacionismo no es solamente que mira hacia atrás, no es una tortícolis de la historia, mira hacia lo que pasó. Entonces allá, como si estuviéramos discutiendo de cosas que son de hace 30 años, ¿no? Y pongámonos de acuerdo como si fuera un debate académico, sino que tocan hoy, tocan los problemas de hoy, ¿no? Y ese es el punto clave para mí del impacto también y de la actualidad de ese negacionismo. No solamente que volvemos para atrás en versiones de la historia, sino las implicaciones que eso tiene en términos de las democracias, ¿no? Y el respeto a los derechos humanos hoy en día en la mayor parte de los países. Por eso no es un debate académico en Colombia si hay conflicto armado o no hay conflicto armado, es una opinión. No, aquí estamos hablando de cosas mucho más sustanciales que tienen que ver con los factores de reproducción de ese conflicto, de la violencia y el respeto a los derechos humanos. Gracias, Carlos. Efectivamente, yo creo que esta última reflexión permite conectar, digamos, con el tema sobre el cual quisiera pedirles unos intercambios más breves que esta primera presentación. Decía Verónica, ¿qué niega el negacionismo? Esta pregunta que ya se hizo antes me parece que es bastante pertinente de nuevo y, digamos, tiene como una contracara, ¿no? Y es cuando estamos hablando de qué pretende negar el negacionismo, es casi como si por defecto se definiera o el negacionismo definiera cuáles son las verdades relevantes que han de estar en disputa, y la contracara, digamos, de esa pregunta es ¿qué entonces tendría que afirmarse, recalcarse, ¿no? Esta pregunta está relacionada con también una cuestión en la que coincidían ustedes, y es al final hoy no estamos hablando efectivamente de un problema de negacionismo que en otro tiempo entendíamos con unas claves un poco más clásicas de enfrentamiento, batallas de memoria, sino que estamos hablando de cómo esto se da en una forma de funcionamiento, de circulación de las verdades que cada vez es más mediatizada con nuevas tecnologías, que evidentemente hace que inevitablemente nos hagamos la pregunta acerca de ¿qué relevancia tiene el negacionismo hoy en día? Casi que uno podría decirlo en términos extremos, lo que en una burbuja de Internet se está negando, en otra burbuja se está afirmando al mismo tiempo. Si se trata, por ejemplo, de hablar de polarización, al mismo tiempo, cuando nos preguntamos por estas cuestiones, también dirían muchas de las personas en países europeos como España, ¿y para qué quieren ustedes abrir heridas si precisamente lo que hace eso en el presente es más nocivo que constructivo? ¿Cuál es hoy quizás el problema del negacionismo hoy en 2020?
que no se podría definir simplemente por esta pregunta de cuál era el problema del negacionismo cuando se trataba de que las dictaduras simplemente pudieran soltar el poder. ¿Cuál es el problema hoy desde el punto de vista social? ¿Cuál es el problema actual de esta cuestión? Y allí también creo que eso inevitablemente nos conecta con eso que también recalcaba Verónica, que es el ámbito de las alternativas, como que hay un repertorio muy amplio de posibilidades de negacionismo, muy interesante esto que planteas tú, Carlos, acerca de este otro elemento adicional al que ya ponía Emilio, que es el de convertir las verdades en opiniones, una cosa que por lo menos en el ámbito colombiano es absolutamente común, porque a partir de incluso de también de esta discusión de Internet, basta con que tú digas algo, voy a poner la discusión típica, ¿existe o no conflicto armado en Colombia? Los que decimos sí, ustedes están con la paz, ustedes son santistas. Los que dicen no, ustedes están con la guerra, ustedes son uribistas. Y la discusión pierde el asidero, digamos, su vínculo efectivo con la verdad y empieza a ser una discusión entre opiniones. Tan es así que incluso algunas personas defienden su derecho a opinar cualquier cosa y en ese sentido negar se vuelve también como un derecho vinculado a la libertad de expresión. Estas varias preguntas, insisto, digamos, las podría sintetizar en esta cuestión en la que les invito a que nos extendamos un poco y es sobre las consecuencias actuales sobre el problema actual del negacionismo, entendiendo que no simplemente estamos ante la posibilidad típica de que los estados nieguen, como dices tú, Bolsonaro con el negacionismo duro, niegue y a partir de ahí justifique, sino también al problema actual de una sociedad o de sociedades que pueden perder la noción de la relevancia de esta cuestión de la memoria, que pueden al mismo tiempo pensar que cualquier opinión es válida y que eso es realmente la vigencia de los derechos humanos liberales en nuestra sociedad. ¿Cómo verían hoy específicamente esta crisis de negacionismo en América Latina? Y voy en el mismo orden, Emilio. En América Latina, y obviamente, perdón, dije en América Latina, es un dejo eso más bien, ¿no? Estamos hablando más ampliamente. Les pido disculpas por esa muleta. Nada que disculpar. Bueno, yo creo que en el ámbito de la verdad la verdad tiene un valor, pero yo creo que hay que ir más allá, que es a la veracidad, ¿no? O sea, la verdad es una cosa que ya no opera en los medios de comunicación, que igual para unas generaciones fue un valor absoluto, ¿no? Pues unas generaciones que igual tenían otra cultura, y hablo igual de gente de los años 70, 80, que la verdad era una búsqueda, ¿no? de un valor objetivo, pero yo creo que ha habido una especie de derrumbamiento, ¿no? Por ejemplo, las discusiones en España con respecto a esto muchas veces tienen que ver o con los asesinados por los rojos, ¿no? O con una especie de invención de que esto ya está reparado, ¿no? Nosotros ahora mismo, yo sí me meto en el Twitter de la asociación, que llevamos unos días comunicando cosas de una exhumación, pues vete a por los de Paracuellos, que es una fosa que hay cerca de Madrid de 2.400 personas que, bueno, pues que algunos miembros del gobierno republicano asesinaron cuando estaban siendo trasladados a Valencia. O sea, constantemente se entra en esa lucha, pero no se niega la existencia de esos desaparecidos, salvo excepciones. Ni siquiera la derecha hoy mismo, cuando estaba declarando, entrando en el consulado argentino, Rodolfo Martín Villa, había una pancarta de la extrema derecha que decía: a los españoles los juzga España. O sea, era un acto no de negacionismo, sino de nacionalismo, ¿no? Por decirlo así. Quiero decir, no entraban a debatir eso, sino quién tiene competencias en eso. Pero nosotros a veces sí nos hemos encontrado. Rajoy, hace unos años, el presidente Rajoy, en una entrevista en el programa Salvados, y dijo que le preguntaban por los desaparecidos y dijo, bueno, dicen que hay, yo, como si él no los hubiera visto, ¿no? Esa cosa. Y yo creo que ahí sí tiene mucho efecto en el proceso que hay en España, que es la visibilización de las fosas, ¿no? Porque nosotros cuando exhumamos la primera fosa en
en el año 2000, sí tuvimos un debate sobre las imágenes, ¿no? Que, por ejemplo, hay países como Argentina donde no se ven los restos humanos como se ven aquí, nada que ver, ¿no? En cambio, aquí creo que tienen un valor muy importante, ¿no? Y es el hecho de que, bueno, pues aparecen huesos con señales de violencia, son hechos físicos no discutibles, y todo eso es difícil cuestionarlo, ¿no? Luego uno puede pensar, como piensan algunos, que se lo merecieron o no, pero yo creo que ahí el tema de las exhumaciones ha sido muy importante, ¿no? Y la confrontación con la política. Hablaba antes, Carlos, de las exhumaciones que hubo en los años 70. Incluso las hubo en el año 36, en la fosa de mi abuelo. Exhumaron al día siguiente unos familiares que sabían dónde los habían matado a un hombre, ¿no? Incluso pues, muchos historiadores utilizan eso como un argumento para expiar sus culpas, ¿no? Yo vivo, y antes no he hablado del negacionismo académico, yo vivo en la Comunidad de Madrid, donde hay 5 grandes universidades públicas gigantescas, si no cuento la UNED, y no tienen ni en proyecto hacer un estudio sobre la represión en la Comunidad de Madrid en el año 2020. O sea, y estamos en el año 2020. 45 años después de muerto Franco, ninguno de los departamentos de historia de esas universidades ha llamado a las otras y ha dicho, mira, esta comunidad tiene 179 pueblos, por población nos lo vamos a dividir y vamos a dar una investigación de lo que pasó aquí. No está ni en proyecto, o sea, no existe, ¿no? Entonces, nosotros aquí normalmente no nos enfrentamos con tener que decir esto sí ocurrió, digamos, en nuestra vida habitualmente, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay una batalla que es muy importante, que tiene que ver con el significado de la verdad, ¿no? Porque ahí es donde realmente cambia la mirada de una sociedad. Nosotros hemos vivido en un país donde había un monumento terrible como el Valle de los Caídos, que ha pasado, no camuflado, pero inadvertido, no generaba ningún conflicto durante muchos años, ¿no? Y cuando esta conversación, que es la memoria, ha incorporado nuevos significados, el Valle de los Caídos se ha convertido en un lugar incómodo. Y el dictador sigue estando en un lugar financiado con dinero público, que nosotros lo que pedíamos es que no fuera así, pero ya no está allí, ¿no? Porque en algún momento la mirada hacia ese lugar, primero se señaló ese lugar y luego cambió el significado que tenía para la sociedad española. Y en parte quizá cambió por una evidencia, ¿no? Que es ver a un dictador enterrado en una especie de pirámide eterna, ¿no? Un mausoleo como ese, construido por sus propias víctimas, y ver cómo quienes defendieron la democracia están tirados en una cuneta, ¿no? Ese desequilibrio, ¿no? En el tratamiento que hace de una democracia, de quienes salieron a jugarse la vida para impedir que aquí construyeran una dictadura, yo creo que en esas formas es donde el significado, ¿no? De alguna manera a nosotros nos da fuerza, ¿no? Porque por eso hablo de la veracidad, que a veces por esa comparación de los hechos, y en el caso español es muy claro, quiero decir, aquí a quienes fueron víctimas de lo que llamaba el franquismo, las hordas marxistas, se les dieron becas para estudiar, se les dieron puestos en la administración para ser funcionarios toda su vida, hasta los años 70, habían pasado 40 de la guerra, tenía puntos haber sido familiar de una víctima de las hordas marxistas, quiero decir, se hizo toda esa política. Y, por ejemplo, también hay muchos políticos en España o gente que dice, vamos a repararlas a todas, ¿no? Y entonces, ante esa afirmación que está negando, hace negacionismo de la gran reparación que hizo el franquismo con dinero de todos, pero solo para unos, ¿no? Bueno, la forma de responder yo creo que es ante esas evidencias, ¿no? Y en ese sentido las exhumaciones yo creo que aquí han sido un espejo, ¿no? Porque en el fondo es un lugar donde este país no ha querido mirarse durante muchos años. Y hay un intelectual gallego que murió en el exilio que durante los meses más duros de la represión en España dibujó una serie de ilustraciones, Castelao, que se llamaban Atila en Galicia y Galicia Mártir,
Y un día un minero vino a una exhumación de una fosa y nos trajo un póster de una cosa que yo no conocía, que era una de estas ilustraciones, ¿no? Y en ella se podía ver cómo unos civiles estaban tirando cadáveres dentro de una fosa. A lo lejos se veían unas cruces para explicarnos que estaba ocurriendo lejos de un cementerio, y debajo tenían una frase que decía: no entierran cadáveres, entierran semillas, ¿no? Entonces, quizá por los tiempos, ¿no?, en los que nosotros nos manejamos, pues ahora mismo, como decía, en esta fosa, nosotros hemos ido a este pueblo porque hay una mujer con una dolencia que tiene 87 años y que nos ha pedido por favor que lo hagamos ya, ¿no?, por decirlo así, ¿no? Hay una cosa que tiene que ver con el tiempo transcurrido, ¿no? Pero yo creo que precisamente por eso la tierra en ese sentido tiene su voz, ¿no? Y esconde las evidencias de esos crímenes, ¿no? Y España es un país donde, por ejemplo, este ministro que iba a ser juzgado hoy quemó, que es otra forma de negacionismo, con la excusa de que los que habían sido presos políticos en la dictadura no podían tener antecedentes penales en la democracia, es decir, que dejaba limpios sus expedientes como ciudadanos en democracia, y lo que hizo es impedirnos conocer montones de crímenes de la dictadura, ¿no? Entonces, yo creo que aquí el factor tiempo es algo, además, con lo que contaba de alguna manera nuestra transición, ¿no? Esta gente se muere sin hablar, y luego hay unos archivos militares ahí que permitirán contar lo que es el pasado, ¿no? Pero por suerte, digamos que hemos tenido unos años para incorporarnos a esa conversación con, bueno, nosotros, con gente que nos puede contar dónde están las fosas, precisamente de las que nosotros exhumamos, ¿no? Si no es un paisano normalmente que recuerda, porque la memoria de los pueblos todavía vive, por dónde es ese lugar. Entonces yo creo que depende de los momentos, cuando lo que está haciendo es saliendo a la luz, o sea, están saliendo a la luz físicamente los crímenes, porque están saliendo físicamente, es difícil negar eso, ¿no? Claro. O sea, quizá por eso ahora mismo no es, digamos, nuestro principal problema, ¿no? Más allá de que la extrema derecha española se haya manifestado públicamente como heredera de los vencedores explícitamente y reivindique sus fechas. Pero yo creo que también esas extremas derechas han desarrollado esa maleabilidad, ¿no?, de esa cultura donde la verdad ya no existe, ¿no? Por ejemplo, ayer en Andalucía le negaron una mención honorífica al último republicano español, que era de la ciudad de Córdoba, que estuvo deportado en un campo nazi, ¿no? Y se lo negó Vox, ¿no? Y Vox hace 5 meses en el Parlamento de Madrid estuvo abrazando a una superviviente del Holocausto, ¿no? Esa cosa, ¿no?, donde ellos hacen perfectamente la diferencia, pero yo creo que en este momento en España el problema no es el negacionismo, ¿no? Salvo el negacionismo del que yo he hablado, la ignorancia, el no se sabe, el silencio. Todavía 80 años después yo puedo ir a un pueblo y oír a gente que mira la ventana de su casa a ver si está abierta o cerrada, ¿no? Y eso también tiene que ver con que cuando el Estado no se acerca a las víctimas, ¿no?, también está negando su condición de víctima. Y en España ningún presidente del gobierno, en el ejercicio de sus funciones, presidente del Estado, ha hecho una aparición pública con las víctimas de la dictadura, que sí la ha hecho en el extranjero, ¿no? Así es. Verónica, en la actualidad de este problema, ¿qué consecuencias está produciendo? ¿O empieza a volverse, entre tantas verdades que circulan, un problema menos relevante? ¿O sigue siendo un problema absolutamente importante? ¿Deberíamos enfrentarlo? ¿Cómo lo observas? Sí, creo un poco como decía Carlos, que en realidad
Si pensamos que la memoria no es un acto que arranca del pasado, sino que en realidad se dispara como proceso desde el presente, y son en general las urgencias del presente las que convocan a evocar, ¿no?, el pasado o determinados fragmentos del pasado, y que eso se hace en general pensando en el presente y pensando en el porvenir. No sé, una de las cosas que yo me preguntaba también escuchándolo a Carlos, que bueno, es quien hace negacionismo, hace memoria. Si hace memoria, entonces podemos pensar que en realidad el proceso es similar, que está partiendo de alguna urgencia, de alguna necesidad del presente, y que está yendo a buscar, a usar ese pasado para articularlo en el presente de alguna determinada manera que le resulte funcional a sus intereses. Y yo, la impresión que nos da, creo, en las discusiones que venimos teniendo en el marco de la red, es que el negacionismo y el relativismo viene siendo funcional a las democracias de baja intensidad, a los golpes blandos, a diferentes formas de persecución política en el presente, a la generación de nuevas amenazas, al retorno de los estados de excepción, a la remilitarización en la región, a la reivindicación de la violencia como forma aislada de respuesta, ¿no?, este llamamiento a la población a armarse como forma de resolver determinadas situaciones de conflictividad social, a la criminalización de los movimientos sociales, de la protesta social. Me parece que esas son las, a los indultos, a las diferentes formas también de las amnistías o los indultos, a la acusación o ideologización de los ejercicios de memoria, de los actores de memoria. Me parece que todas esas son como las funcionalidades que nosotros vemos que tiene el discurso negacionista y relativista en este momento, por lo menos en nuestra región. Y la otra cosa que me queda pensando también, a partir de algo que dijo Carlos y que también me parece a mí como bastante preocupante de este proceso, yo creo que lo resaltaba cuando decía que más que negacionismo, porque lo que vos preguntabas al principio sobre qué se niega, ¿no?, me parece que lo que estamos viendo es un proceso cada vez más abierto de reivindicación, es un proceso más destructivo. Y a mí en ese sentido, digamos, pensando con Freud, que la civilización ha sido conquistada en gran medida por obra de la renuncia, ¿no?, a los instintos de destrucción, de odio, ver esta reivindicación tan abierta de las acciones, digamos, destructivas, de las acciones de odio, no sé, es algo que me parece llamativo, me parece que es como un momento en ese sentido bastante crítico, y creo que no es solamente nuestra región en ese sentido la que está atravesando por circunstancias de este tipo, sino que es una situación más global, ¿no? Y lo otro por ahí sobre lo que vos decías de las formas del debate público en este momento, de las nuevas tecnologías, digamos, de las formas también de manipulación que habilitan esas tecnologías, también me parece que ese es un punto como importante para atender y para tener en cuenta también nosotros desde los espacios de memoria, la despolitización, ¿no?, de los debates, la despolitización de las subjetividades en general y la despolitización de los debates, esta especie como de guerra sucia de palabras donde vale todo. Creo que son efectivamente procesos como para estar como muy, muy atentos, ¿no? Así es, Verónica. Carlos, sobre esta actualidad, incluso te diría también interesante, no sé si a ti te han generado las mismas inquietudes varias de las preguntas que hace Verónica misma, ¿no? Pero que al final resaltan en esa que yo mencioné y que me parece que es muy relevante, y es
qué es lo que se está negando también, porque creo que ella pone toda la razón y de acuerdo con eso, y es cada vez se está viendo más explícitamente la justificación de las cosas. Es casi que a veces yo siento que eso es un problema generacional, ¿no? Como si grandes criminales contra la humanidad en diferentes contextos, cuando están jóvenes y tienen mucho que perder, niegan, pero cuando llegan al ocaso de su vida, les interesa decir que ellos sí hicieron y que sí ejecutaron muchos crímenes y que en cambio las sociedades tendrían que estar muy agradecidas con ellos por todo lo que ellos ejecutaron. Y entran en un nivel de justificación. Yo no sé si estamos en ese momento, pero evidentemente lo que se está viendo en Brasil, en Argentina, en Colombia, esto no pasó, luego nos decían traficantes, y ahora último, esto sí pasó y esto es culpa de ustedes por ser guerrilleros, ¿no? Es un poco, no sé cómo lo ves ahí, Carlos. Sí, yo creo que todos esos factores están funcionando, ¿no? O sea, para mí, digamos, esa negación de la verdad es un marco social también para miles y miles de experiencias individuales y colectivas, ¿no? Y la negación de esa verdad lo que hace es secuestra ese marco social, ¿no? Te lo quita, ¿no? Te devuelve, si usamos la metáfora, digamos, de la dura realidad de las fosas que antes Emilio hacía referencia, ¿no? Le deja a la gente en la cuneta de la historia, ¿no? Te deja en la cuneta de la historia. No es solamente de los que están en la cuneta, de los desaparecidos, de los asesinados, sino deja a toda una parte de la sociedad, a toda una parte de lo vivido, de la historia, de la vida de la gente en la cuneta de la historia, ¿no? No cuenta, ¿no? Lo que lo cuenta es la imposición de una verdad oficial impuesta por quien tiene el poder en relaciones obviamente muy, muy asimétricas, ¿no? Yo creo que es un primer factor. Un segundo factor que me parece pues dramático, ¿no? Y yo pues creo que tal vez siempre ha existido, no lo sé, pero desde luego ahora existe mucho más, ¿no? Es la disociación entre la disposición a la verdad y la inteligencia, ¿no? Porque uno diría, bueno, si hay inteligencia, digamos, hay capacidad de pensar, de entender, de tal, uno tendría disposición a la verdad. Y te encuentras que no, ¿no? Te encuentras con gente que tiene su doctorado y sigue negando que se hayan dado ejecuciones extrajudiciales llamadas falsos positivos en Colombia, ¿no? O que se hayan llegado actos de genocidio en Guatemala, ¿no? Y tienen su doctorado, tienen su historia. O sea, no es una persona que no tenga, entre comillas, formación, que no tenga, ¿no? Entonces hay una disociación, ¿no? Entre la disposición a la verdad, que pasa más por factores emocionales de con quién me identifico y lo que estoy dispuesto a asumir o no, a aceptar o no, y la inteligencia, si la podemos llamar así, ¿no? Y eso es un factor bien duro, ¿no? Bien duro, ¿no? Yo me encuentro con mucha gente, yo trabajo en la Comisión de la Verdad, me encargo de varios temas, en el caso de León Patriótica, pero también del exilio, y me encuentro con gente que está en el exilio que no puede hablar con algunos de sus familiares de lo que les ha pasado a ellos mismos, ¿no? No puede hablar porque lo van a culpabilizar, lo van a criminalizar, o van a decir que no, ¿no? O van a decir que, bueno, que su caso es igual, es el único, pero en el resto de todos los 500.000 de exiliados que hay es porque todos son, como tú decías, comunistas o guerrilleros, ¿no? Entonces ahí hay una disociación, ¿no? De lo que no es, ¿no? Esos factores de disociación afectan y funcionan como mecanismos de legitimación, ¿no? De mantener una imagen positiva de uno mismo sin dejarte cuestionar por la realidad, ¿no? Porque toda la realidad es una cosa que está afuera y no tiene que ver con tu disposición y tal, ¿no? Otra cosa que creo que es muy, muy dura, ¿no? En los tiempos actuales es la imposición de una memoria que no llama a las cosas por su nombre. Y en eso sí Colombia tiene un doctorado y un postdoctorado, ¿no? Es decir, de cómo se construye una retórica de la realidad para no hablar de la realidad, ¿no? Para no dejar que la fosa hable, ¿no? Para no dejar que las cosas te hablen, ¿no? Te hablen por sí mismas. No hace falta hacerles hablar, ¿no? No hay que manipular y decir, cuando investigábamos el caso de las masacres en Guatemala, llamamos a un amigo, un colega, un antropólogo jesuita guatemalteco, Ricardo Falla, que nos dijo, bueno, que era la única persona que había investigado las masacres, y nos dijo, mire, la sangre habla por sí misma, no hay que hacerla hablar, ¿no? Solo hay que dejarla ahí, no hay que exagerar el número de muertos, ¿no? La sangre habla por sí misma, déjenla hablar, ¿no? Y creo que eso es parte fundamental del trabajo que hay que seguir haciendo en ese contexto de negación, ¿no? La lucha al final es una lucha por la legitimidad. Y si algo se ha aprendido sectores del poder
o de la ultraderecha en el mundo es el intento de luchar por la legitimidad con las armas desarmadas de esta lucha por la verdad y la memoria, ¿no? Porque nosotros, digamos, los defensores de derechos humanos no tenemos armas, no tenemos poder, no tenemos armas. La única arma que tenemos es la legitimidad del trabajo que hacemos, ¿no? Esa es la única arma, ¿no? La verdad, la veracidad que señalaba Emilio, esa es la única arma que tenemos, no tenemos otra, ¿no? Y ahí hay una disputa por la legitimidad, ¿no? O sea, ese negacionismo es una disputa por la legitimidad, ¿no? Con nuevas herramientas que tratan de quitar la legitimidad al de los derechos humanos. Y los derechos humanos ya son una ideología, ¿no? O sea, no son algo que nace algo nace de la historia misma de la humanidad, pero bueno, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es un intento después de la Segunda Guerra Mundial de poner fin al genocidio, ¿no? del nazi, etc. No, es como una ideología. Pero ¿de qué me está hablando? ¿No? La conversión de estas historias en esto y convertir esto en una mesa de la que se discute, ¿no? Es como si vas a discutir en un sitio y dices, no, ¿sabes qué? Es que la mesa no, es esta otra. Y al final terminas discutiendo de cosas que no son solamente porque alguien ha dicho que esa es la mesa de la que hay que discutir, ¿no? Y eso es otra forma de negación. Y se necesitan hechos simbólicos, se necesitan muchas cosas, pero necesitan hechos simbólicos determinantes, ¿no? Cuando Billy Brandt pide perdón por el Holocausto, es un hecho simbólico determinante. Cuando Kirchner se va a la escuela de la mecánica de la Hermana con sobrevivientes de la ESMA, es un hecho político determinante. Cuando le manda al jefe del ejército bajar el cuadro de Videla o de Viñone del colegio de los oficiales porque no tiene que estar en un puesto de honor y se lo manda al jefe del ejército, no se lo manda al ujier o al funcionario que está cuidando la seguridad, no, se lo manda al jefe del ejército que lo baje, es un hecho político determinante. Y cuando el presidente Arzú declara el Día de la Reconciliación Nacional el 28 de diciembre, cuando se firmó la paz en Guatemala, pero un mes y medio después, el 25 o 2 meses después, el 25 de febrero, se niega a recoger el informe de la Comisión de la Verdad porque rechaza esas conclusiones, lo que está haciendo es un intento de ganar legitimidad en función de la paz, para el negacionismo de la realidad, ¿no? Entonces necesitamos hechos políticos determinantes, ¿no? Que muestren. El juicio contra Klaus Barbie era un hecho político determinante, ¿no? No solamente eso, era un juicio, tenía un elemento simbólico del régimen de Vichy y del papel de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la masacre de los niños del sudario blanco, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos esos hechos, eso que reclamaba Emilio, ¿no? De que ningún presidente ha hecho un hecho. Necesitamos hechos simbólicos que sean claros. Sabemos que lo simbólico no es lo único determinante, pero necesitamos marcas. No sea una continuación de lo mismo y que sean hechos que queden en una memoria colectiva como una sanción moral, ¿no? Como una sanción, ojalá también de la justicia, porque al final todas esas cosas de la reivindicación de todo eso pasa por la impunidad. Sin impunidad eso no pasa. Es la impunidad la que impone esa versión de la historia y eso es lo que hay que acabar, ¿no? El círculo de violencias que se vive en México, de violencia, narcotráfico, violación de derechos humanos, corrupción, etcétera, y impunidad se quiebra por la impunidad. Lo que hay que quebrar es la impunidad, porque es la única manera de reconvertir esa versión de la historia y esa imposición de un orden social dominante que niega la verdad de los hechos y que lo deja a la gente sin ese marco social de su propia experiencia, ¿no? Hay tantísimos temas, yo no sé si tienen la misma sensación que yo, pero le provoca a uno servirse algo y continuar en esta conversación durante muchísimo tiempo más. Inevitablemente, bueno, tenemos que cerrarla. Esto último con lo que cierra Carlos, a mí me parece muy importante porque tenía la tentación de ver cómo evitaba que la última pregunta fuera el qué hacer, porque siento que en el qué hacer casi que ustedes habían estado dando la respuesta durante todo el conversatorio, ¿no? Cuando se decía, esto no es un tema cerrado, nunca va a poder estar cerrado al final. Y en ese sentido, al ser imposible imponer, posicionar de manera permanente verdades, memorias, siempre hay, digamos, está vigente una disputa, pues que hay que librarla política, socialmente, con movilización, con alternativas. Y creo que esa era una respuesta que ya habían dado ustedes y que al final, bueno, también era no obvia, pero sí suficientemente clara aquí. Pero esto último con lo que termina Carlos me parece que es muy interesante porque da un paso más allá en ese análisis y es, sí, tenemos que luchar, pero entre las muchas cosas que hay que hacer hoy frente a la negación, él plantea hechos políticos determinantes que marquen, que hagan huella, particularmente en el tema de impunidad, pero que evidentemente
pueden, y creo que en este momento esa reflexión sería muy válida, podrían revertir en gran medida un escenario tan enrarecido por el negacionismo. No sé si Verónica digamos, quisieras terminar con algo, o Emilio, si quisieran terminar con alguna reflexión particular sobre esto, ¿qué clase de acción, más allá de la afirmación general de que tenemos que seguir en esta cuestión y que vamos a continuar reflexionando a través de este ciclo, de cosas que podríamos dejar hoy sentadas como cosas para hacer para enfrentar el negacionismo? Bueno, yo creo que la sucesión de gestos, ¿no?, tan importantes de la que hablaba Carlos, yo creo que aquí el poder es muy consciente precisamente de que no tiene que hacer eso, ¿no? Y nosotros hemos vivido, por ejemplo, cuando en la Audiencia Nacional Española hubo un intento por juzgar el franquismo, en octubre del año 2008, el presidente del gobierno, entonces Zapatero, dijo una frase que para mí era brutal, ¿no? Y es que su frase fue: a Franco ya lo ha juzgado la historia, ¿no? Y alguien que realmente creyera en eso, pues cerraría los juzgados mañana y contrataría historiadores y despediría jueces, ¿no? Entonces aquí constantemente se ha estado evitando esa imagen en la que podemos ver al sujeto, digamos, máximo de representación política electoralmente votada junto a una víctima de la dictadura. O sea, se ha evitado eso. En cambio, yo tengo una colección de fotos de todos los presidentes españoles, desde los reyes españoles que en el año 78 se van a México a fotografiarse con la vida de uno de los grandes presidentes de la Segunda República, Manuel Azaña, para escenificar que iban a ser los reyes de las dos Españas. Pues el Estado español inauguró toda una tradición de retratarse con los exiliados, ¿no? Pero nunca lo ha hecho, porque también el lugar es muy importante, nunca lo ha hecho dentro del suelo español. Y por eso, cuando hablaba Carlos de que eso es una fractura, ¿no?, en esa continuidad, aquí eso no se ha producido ni por casualidad. Y ahora mismo tenemos un gobierno que se supone, el gobierno de PSOE y Podemos, ¿no?, que va a afrontar este tema, pero justo esta mañana estaba mirando yo en el archivo de la agencia EFE de fotos las últimas fotografías públicas de este ministro que hoy iba a declarar en la causa argentina contra el franquismo, y la última que se ha publicado él en una aparición pública es dándose un cordial saludo con la ministra española, que es la responsable, la vicepresidenta responsable de las políticas de memoria, ¿no? Entonces, mientras tratan como una casta intocable a las víctimas, pues se codean con quienes sobre todo ese sufrimiento hicieron grandes carreras políticas y económicas. Entonces ahí, frente a eso, nosotros lo único que podemos hacer es buscar contradicciones, porque en el fondo parte de nuestra pelea es esa, ¿no? Es señalar donde este Estado está siendo consciente de que está abandonando a gente que tenía que estar acompañando. Y a veces el Estado se equivoca. Hace 2 días, para apoyar a este exministro que ha declarado, Rodolfo Martín Villa, 4 expresidentes del Gobierno de España han dirigido una carta a la jueza argentina en un gran ejercicio de respeto por la independencia judicial, avalando que había sido un gran hombre en la construcción y reconstrucción de la democracia en España, ¿no? Para ellos es un ejercicio de legitimidad hacia Rodolfo Martín Villa, pero mucha gente ha visto, mucha gente, incluso a mí me han escrito algunos alcaldes de pequeños pueblos del Partido Socialista, que son 2 de los presidentes que ha firmado, mucha gente ha visto la estructura de una especie de cosa nostra, o sea, de que hay algo organizado en el Estado precisamente para proteger a quienes estaban en la dictadura representando todos los intereses de esas élites y que los han defendido hasta ayer, porque este hombre ha sido alto cargo, no ha dejado de flotar en las alturas desde el año 75 hasta hoy, pero a veces el Estado yo creo que comete esos errores, y a mí esta visibilización del poder protegiendo a uno de los suyos, ¿no?, para mucha gente que a veces no puede ver esas conexiones, pues le permite de pronto ver que por lo menos que hay una parte del emperador que está desnuda, ¿no? Y entonces yo creo que nuestro deber es
seguir peleando nosotros bueno, pues con una especie de orfandad política casi, ¿no? Porque no tenemos, en nuestro caso, ningún apoyo institucional. No es lo mismo, como hablaba antes Carlos, en el gobierno del País Vasco, ¿no? Que yo creo que ha sido ejemplar en muchas cosas, ¿no? En las que se han hecho con respecto a la memoria, pero nosotros con respecto al Estado solo podemos señalar constantemente sus contradicciones, ¿no? Denunciamos que un torturador que acaba de morir hace 2 años, descubrimos que tenía una medalla por sus servicios extraordinarios con una pensión especial que ha estado cobrando hasta el día de su muerte, y los servicios extraordinarios se ejercían en el edificio de la Puerta del Sol de Madrid, donde en los sótanos ese hombre torturó a cientos y cientos de personas. Y lo que tenemos que buscar son, digamos, las contradicciones donde vemos que esa continuidad que no ha roto un gesto simbólico está aquí, ¿no? Que a veces nos intentan contar, sobre todo con esa palabra reconciliación, que esa fractura ha existido, ¿no? Pero nosotros tenemos que señalar de algún modo que todavía está aquí, ¿no? Y que la cultura de la impunidad en España se ha convertido en un hábito, ¿no? Y que cuando alguien deja muy alto el listón de la impunidad, por debajo de este listón pasan montones de cosas que no deberían ocurrir en una democracia. Así es, Emilio. Muchas gracias. Verónica. No, me gustaría terminar por ahí un poco con estas palabras de Emilio y por ahí me parece que para nosotros como argentinos es una gran satisfacción en algún punto, más allá de lo que el propio Emilio comentaba respecto de la exportación de la justicia, la importación de la impunidad o del olvido. De todas maneras es una gran satisfacción y poder estar contribuyendo de alguna manera a la construcción de verdad y construcción de memoria en España. Claro que lo digo porque hicimos esa construcción primero en Argentina, entonces creo que, pero también es cierto que en algún momento cuando se cerraron esas posibilidades en Argentina, cuando hubo leyes de impunidad, cuando hubo indultos, Argentina recurrió a España, recurrió a la jurisdicción universal, comenzamos juicios en el exterior. Es decir, creo que una de las cosas que tal vez nos enseñan también estos procesos de memoria es que, bueno, aun cuando las puertas se cierran o parece que se cierran, hay que seguir, hay que encontrar las rendijas, hay que encontrar los lugares por donde las grietas nos abren posibilidades, espacios, donde sea, como sea, y creo que en algún momento todos esos procesos sociales terminan teniendo efectos. Así que yo espero que se pueda en algún momento romper esta barrera de impunidad en España y bueno, espero que nosotros podamos continuar también con nuestro trabajo fuerte aquí en la región. Espero que la Comisión de Verdad de Colombia pueda hacer un muy buen trabajo y dejarle también a Colombia, como decía Carlos, que es cierto, bueno, una verdad fuerte, dura, estabilizada, que permita también poner el debate sobre estos temas en Colombia en un lugar diferente. Y bueno, y que podamos seguir bueno, resistiendo y creciendo en la medida que sea posible en estos procesos de manera colectiva. Verónica, muchísimas gracias y creo que con tu reflexión se puede terminar perfectamente este primer conversatorio en este ciclo. Yo obviamente les agradezco en primer lugar a ti, a Emilio, a Carlos, por habernos acompañado, porque esta conversación ha sido para la gente que ha podido conectarse a través de las diferentes redes a la misma, ha sido una convocatoria a la final que queremos hacer a la reflexión colectiva. Varios de los comentarios que fueron planteados también en este foro, yo creo que fueron abordados afortunadamente por las intervenciones de quienes estuvieron aquí en este primer conversatorio. Recuerden que vamos a tener, este ciclo continúa, el 1 de octubre vamos a continuar dialogando sobre el negacionismo, pero para profundizar
profundizar en casos específicos de América Latina. Hay mucho que decir sobre lo que está pasando en Chile, hay mucho que decir sobre lo que está pasando en el Caribe, hay mucho que decir sobre lo que está pasando en Centroamérica. Va a ser muy valioso que podamos hacer esa profundización. El 5 de noviembre vamos a estar hablando de los sitios de memoria frente al negacionismo, porque nos interesa obviamente hablar de los sitios, en particular de los museos, antiguos centros de detención, sitios de memoria, también lo que pasa con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, etcétera. Creo que es una reflexión fundamental también en este momento, en el que igual contamos con esas herramientas. Y el 3 de diciembre vamos a querer hablar sobre las de memoria frente al negacionismo, que creo que es una conversación fundamental que va a partir de muchas experiencias, pero que también esperamos pueda producir, y ese es parte de los objetivos de este ciclo de conversatorios, conclusiones, para que actuemos, para que construyamos juntos y juntas. Muchísimas gracias a ustedes, a quienes se conectaron. También vamos a hacer un ejercicio que hacemos después de cada conversatorio, y es que vamos a revisar estos chats y las preguntas que se hayan dirigido específicamente a alguna institución o que puedan dar objeto de alguna profundización de información o de orientación. Las vamos a abordar de esa manera, pues con toda la seriedad del mundo. Y muchísimas gracias. Yo estoy realmente, o sea, se los digo con toda la sinceridad, triste de que tenga que acabarse este conversatorio, porque creo que ha sido un espacio de intercambio muy, muy valioso para lo que tenemos que hacer en este momento. Así que un abrazo muy grande, un honor haber estado aquí con ustedes, que sé que tienen tanta experiencia y tanto recorrido en la lucha por la memoria en el mundo. Muchísimas gracias de nuevo, Verónica, Carlos y Emilio. Bien, gracias. Gracias, José. Un placer. Y gracias a todos los que escuchan. Abrazo, Emilio, Carlos. Abrazos. Chao. Abrazos y muchísimas gracias. Nos vemos a la próxima. Chao.